Bienvenidos a todos y todas. Bueno, estamos hoy aquí básicamente porque nos han puesto una ley, o nos quieren poner una ley en la Comunidad de Madrid relacionada con las universidades sobre todo. Y nosotros como jóvenes que estamos estudiando y que tenemos percepción de futuro de la universidad, no estamos nada de acuerdo con esta ley. Nos parece una ley infundada, bueno, basada en un gobierno obviamente conservador y que lo único que quiere es privatizar nuestros derechos y nuestra educación. Entonces, venimos básicamente a que nos cuenten ellos dos bien en qué consiste esta ley y cómo podemos pararla dentro de Podemos. Y bueno, yo básicamente os voy a hacer una pequeña introducción, no muy larga, porque ya Edu y Pablo nos van a explicar súper bien en qué consiste esta ley, pero básicamente la ley de la LEMES es una mercantilización de nuestras universidades públicas, básicamente apostando por unos estudios superiores dentro de la universidad privada. Y esto lo podemos ver también en que hacen más fácil que se creen universidades privadas. Aparte, fomenta la competencia entre las universidades, cosa que obviamente cada universidad es diferente y no se puede fomentar una enseñanza superior basada en la competencia, porque estaríamos perdiendo lo más básico de la educación, que es libre y que no se debe basar en estándares del mercado. Y bueno, también nos quita la autonomía de las universidades, o sea, basándose en un estándar según la Comunidad de Madrid que nos lo van a imponer, y nos crea una desigualdad, perdón, entre la gente que puede pagarse las universidades privadas y los que por ciertos aspectos preferimos la universidad pública para siempre. Y nos crea además una precariedad del profesorado, que al final los profesores son de las personas más importantes que nos van a influir en nuestra educación, y no podemos dejar que se les precarice, no podemos dejar que sea más difícil para ellos acceder a darnos clase, porque al final se basa nuestra educación mucho en lo que nos dan estos profesores. Entonces, bueno, contamos con... Bueno, voy a empezar por Pablo porque va a empezar hablando, ¿eh? Entonces, contamos con Pablo Perpiñán, ¿vale?, que es consejero ciudadano de Podemos en la Comunidad de Madrid, claro. También es portavoz del grupo municipal de Somos Pozuelo y es uno de los encargados a nivel de la Comunidad de Madrid de Juventud. Entonces es bastante positivo que venga él aquí, además, para conocernos un poco como jóvenes de la Comunidad de Madrid. Entonces, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos y a todas por venir a escucharnos un viernes por la tarde, que tiene mérito, porque el tema de la LEMES es importante. Los viernes por la tarde también hay que hacer otras cosas. En todo caso, quería explicaros un poco por qué creo que el acto es importante y daros en primer lugar la enhorabuena a los jóvenes de Podemos de Fuenlabrada por haber lanzado la iniciativa. En este primer año, desde que yo me he hecho, digamos, cargo de la responsabilidad de juventud en el Consejo Ciudadano Autonómico, hemos intentado poner mucho énfasis en lo que tiene que ver con la territorialización de las iniciativas juveniles de Podemos. No es que hasta ahora Podemos no hablara de juventud, de hecho hablaba un montón, pero no teníamos muchos grupos juveniles interviniendo directamente en los territorios, estamos pegados en los círculos y demás. Y si os soy sincero, que lo voy a ser, no es que hayamos conseguido grandes cosas, es decir, las cosas no están mucho mejor de cómo estaban cuando cogí la responsabilidad. Y aunque es un poco frustrante, pues creo que tenemos algunas ideas de cómo mejorarlo. Pero sí que creo que iniciativas como estas representan exactamente el tipo de cosas que necesitamos que los jóvenes de los círculos de Podemos, de los municipios, de los barrios de la Comunidad de Madrid hagan. Por eso, dado que se está grabando el acto, os animaría a que lo distribuyáis entre la gente joven y a ver si hunde un poquito el ejemplo y otra gente joven de otras zonas pues se anima a hacer un poquito lo mismo que estáis haciendo vosotros y vosotras. Yo
quería trasladaros un poco la intervención, cuál es la perspectiva que tenemos desde el área joven de Podemos en la Comunidad de Madrid respecto de la LEMES. No es un área dedicada exclusivamente al ámbito estudiantil, pero evidentemente es un tema que nos afecta. Y voy a intentar no extenderme mucho porque creo que tenemos la oportunidad hoy de que esté Edu aquí, que aparte de ser el diputado responsable del tema en la Asamblea de Madrid, creo que es una de las personas, yo creo, de Podemos que seguramente más sepan de la LEMES, así que, vamos, ya os lo he dicho antes, que hasta yo tengo alguna duda para él. Básicamente, digamos, por empezar y contextualizar un poco el problema, yo creo que la universidad en los últimos años, en las últimas décadas, ha operado como una especie de espacio de conflicto más o menos abierto, ¿no? Incluso podríamos decir que algunas de las cosas que se han dado en la universidad, de alguna manera, prefiguraban cosas que luego se iban a dar en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, todo el proceso de liberalización de la universidad, que comienza probablemente en los años 90 y termina en los años 2000, posteriormente se ha dado en otros sectores de la administración pública, digamos, en otros servicios públicos. Quizá la universidad ha operado de alguna manera como un gigante laboratorio, ¿no?, al servicio de algunos gobiernos y al servicio de ciertas corporaciones, ¿no?, que tenían intención de abrir nicho de mercado en este espacio. La universidad también ha servido como campo de experimentación para otro tipo de proyectos probablemente más interesantes o más leales hacia los intereses de las mayorías sociales. Creo que si buscamos algunos antecedentes por ejemplo, el 15M, ¿no?, o las movilizaciones que se dieron en aquellos años, que seguramente han transformado de manera drástica nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos. Los jóvenes hemos encontrado un lugar, desde luego, del que poder hacer política, han surgido nuevos partidos como el nuestro. Sin duda encontraríamos entre los orígenes un papel destacado, pues las movilizaciones contra Bolonia, que también compartí con Edu y con otros compañeros, y seguro que entre los dirigentes de Podemos y entre los militantes de Podemos encontráis mucha gente pues, que se formó como militante en este tipo de espacio. Por tanto, la universidad, al ser un espacio de conflicto, o el operado como un espacio de conflicto privilegiado, también ha sido un espacio privilegiado para la militancia y para la formación de cuadros políticos de primer nivel, ¿no? Y eso yo creo que es importante, y recordarlo en una charla como esta, a mí me parecía procedente porque es muy importante que los militantes de Podemos que están hoy en la universidad no pierdan la oportunidad de organizarse y de participar de los ciclos de movilizaciones que puedan venir por delante y desde luego pues de actividades como esta se puedan dar en las universidades, ¿no? Para mí, no sé qué opinará Edu, pero creo que uno de los problemas más grandes que tiene la LEMES es un problema de origen, es un problema que ha repetido sistemáticamente el Partido Popular cada vez que ha intentado sacar adelante una ley en materia de educación, y tiene que ver con no haber sabido escuchar a los agentes sociales que estaban implicados, ¿no?, en la materia. De alguna manera la mesa de trabajo creo que ha durado un año y medio más o menos, y han sido permanentes las quejas por parte de diferentes agentes sociales, de la comunidad educativa, de sindicatos, fundamentalmente también de miembros de la comunidad estudiantil, que han recriminado, digamos, al gobierno autonómico que no haya contado con ellos para sacar la iniciativa adelante, el proyecto legislativo. Y aquí surge una reflexión, y es que yo creo que para que la gente y la ciudadanía en general apoye una ley, tú como gobernante tienes que dar algún motivo para que esto sea así. La gente no apoya las cosas porque sí. Y de alguna manera me parece que Cifuentes ha perdido esa oportunidad de origen. No sé hasta qué punto eso se va a poder reconducir en la tramitación de la ley, pero me parece que es difícil, que hay un problema de origen en cómo ha nacido esta ley, ¿no? Sin embargo, creo que el mayor problema no es este es un problema importante, pero no es el mayor. Para mí el mayor problema tiene que ver con el hecho de que tengo la sensación de que Cifuentes, a pesar de que ha demostrado tener una enorme capacidad, muy destacada, para revestir de modernidad sus iniciativas,
presenta como nuevas recetas que son absolutamente viejas y que forman parte de todas y cada una de las reformas educativas que ha hecho el Partido Popular y que ha tenido unos resultados dramáticos, incluso en los parámetros que ellos proponen como medidores objetivos, ¿no? En términos de competitividad y todo este tipo de circunstancias, digamos como que incluso en esos parámetros las reformas educativas que ha realizado el Partido Popular no son exitosas, ¿no? Incluso, ya digo, con su vara de medir, ¿no? Y en concreto esta vieja fórmula pasa por utilizar la vía de la segregación del alumnado como vía para obtener esa competitividad de la que tanto han hablado en los medios de comunicación y demás. ¿En qué se sustenta esta segregación del alumnado? Pues fundamentalmente en permitir que en el sistema universitario coexistan dos modelos de universidad. Unos centros que podríamos llamar, no sé, de élite, o centros universitarios top, o, bueno, no sé, la metáfora que cada uno quiera, que tienen una dotación económica suficiente, que tienen unas instalaciones de vanguardia, que tienen investigadores, que tienen, digamos, una producción intelectual a la altura, en principio, pues de lo que se podría esperar de universidades punteras en Europa. Y por otro lado, esto coexistiendo con universidades que podríamos llamar como de la mayoría, ¿no? Universidades masa, las que probablemente iría la mayoría del alumnado, que contarían con unos recursos pues francamente inferiores, incluso me atrevería a decir que hasta subsidiarios, si tenemos en cuenta lo que comentaré a continuación. Probablemente, eso ya digo, acumularán más alumnos, menos inversión en investigación, es decir, universidades cualitativamente peores, ¿no? ¿Qué es lo que permite que este sistema se reproduzca? Pues un sistema de financiación francamente injusto. Por lo que he podido leer, se combina, ¿no?, un sistema fijo, que es lo que yo entiendo como subsidiario, no se concreta en ningún lugar, o al menos yo no he tenido acceso a él, exactamente qué gastos computan como fijos, pero la sensación que tengo básicamente es que lo mínimo para que una universidad pueda abrir por la mañana, pueda desarrollar su actividad y cerrar por la noche. Eso es lo que la administración pública, la Comunidad de Madrid, le va a garantizar a todas las universidades. Pero después, en un porcentaje a día de hoy, creo, no determinado todavía, tenemos la financiación variable. Esta financiación variable es la que va a determinar si una universidad es de calidad o si una universidad no es de calidad, ¿no? Ya digo, este porcentaje es variable y para conseguir este porcentaje influyen una serie de indicadores que es efectivamente lo que comentabas muy acertadamente, que hacen que las diferentes universidades tengan que competir entre ellas por ver quién es la que se lleva el pedazo de tarta más grande. Son indicadores que el Partido Popular insiste en que están exclusivamente determinados por criterios de mérito o capacidad, ¿no? Quien haga mejor las cosas obtiene más cantidad de dinero, y quien las haga peor obtiene menos. Pero en el fondo todos sabemos, porque vivimos en este mundo, esto no es una cuestión de plantear una reforma educativa solo sobre el papel, sino que conocemos cuáles son las consecuencias que hay detrás de las cosas que se ponen sobre el papel, que la consecución de estos objetivos que están asociados a la partida variable tiene una raíz material determinante. Es determinante conocer cuál es el contexto social en el que una universidad desarrolla sus actividades, cuál es la composición social del alumnado que asiste a sus clases, y tantas circunstancias que influyen en los resultados académicos. De ahí que no sea realmente justo esto que se plantea, ¿no? Creo también que el gobierno de Cristina Cifuentes tiene un problema muy serio, y es que con este sistema, de alguna manera, lo que se está trasladando a la ciudadanía es que es un gobierno que no pretende hacerse cargo del sistema universitario en su conjunto, y esto es grave. Es grave tener un gobierno autonómico que no se hace cargo, digamos, de todos sus centros. Digamos que su concepto de la competitividad está exclusivamente circunscrito al hecho de que hay algunos centros que consigan
objetivos que su gobierno establece, pero digamos que esa competitividad no se exige al resto de centros. Digamos que el objetivo se habría cumplido si una universidad de 15 llegara al umbral que se ha fijado, pero si otras 14 se quedan por el camino, digamos que se habría conseguido. Yo creo que los criterios de competitividad en algún sentido no son negativos, en algún sentido, pero siempre y cuando se prediquen sobre el conjunto del sistema. Lo que no se puede es fragmentar, ¿no? Porque precisamente lo que estaríamos haciendo es conseguir justamente lo contrario, ¿no? Creo que, por hacer alguna crítica a nosotros mismos y digamos a quienes hemos participado en las movilizaciones estudiantiles y demás en los años anteriores, creo que hay una cosa que no hemos hecho del todo bien, que tiene que ver con aceptar una dicotomía que hay entre competitividad y accesibilidad. Yo creo que hemos trasladado a la ciudadanía una idea que es errónea, que es que tienen que escoger entre una cosa o la otra. El gobierno de Cifuentes, el Partido Popular, serían los especialistas en hacer que nuestras universidades fueran punteras y nosotros seríamos los especialistas en garantizar que todo el mundo tiene acceso a la educación. Y precisamente por este motivo, por el hecho de interpretar la competitividad como un objetivo del conjunto del sistema y no fragmentar esta competitividad en cada uno de los centros, creo que nosotros también tenemos que reivindicar algún sentido de esto y no permitir que puedan trasladar a la opinión pública una idea que es radicalmente falsa, ¿no? Y es que un sistema universitario dirigido por Podemos o dirigido por nosotros, por nuestras alianzas, sería un sistema absolutamente garantista, absolutamente justo socialmente, pero totalmente ineficaz, que generaría profesionales que no tendrían a dónde ir. Creo que eso es radicalmente falso y ahí tenemos una tarea, yo creo, súper importante. Tenía alguna cosa más, pero creo que me la voy a guardar, supongo que haremos un turno de palabras y demás. Yo, 3 conclusiones para terminar. La primera de ellas es que creo que seguís un poco en esa línea en la Asamblea de Madrid, pero quería, digamos, insistir sobre ello. Creo que es necesario presentar una enmienda a la totalidad a la ley, porque creo que es muy importante que la ley no prospere antes de que termine la legislatura. Si eso fuera posible, probablemente iríamos a 2019, a las próximas elecciones, jugándonos muchas cosas, entre ellas que en la Comunidad de Madrid hubiera una ley de universidades digamos, acorde a unos valores de solidaridad, de cooperación y otros tantos que creo que están en nuestro ideario. Por tanto, creo que es muy importante, eso ya digo, la enmienda a la totalidad que permita frenar la iniciativa y que la ciudadanía pueda decidir en 2019 en el marco de unas elecciones autonómicas. La segunda de ellas es que creo que a pesar del trabajo que se va a hacer en la Asamblea de Madrid, y que de hecho se está haciendo, creo que, por otra parte, tenemos que estar preparados para la movilización, porque creo que en el escenario actual no es una situación descartable. Cifuentes ha dado señas más que claras de que este proyecto es un proyecto fundamental para su proyecto político en la Comunidad de Madrid y no va a dar su brazo a torcer con facilidad. Por tanto, creo que va a ser importante que la actividad que estemos desarrollando desde la Asamblea de Madrid tenga un apoyo social en la calle, del que puedan participar todos los agentes directamente implicados en la universidad, pero que tiene que llamar indiscutiblemente al conjunto de agentes sociales, defendiendo una idea de universidad que no sea tanto un espacio de vanguardia separado de la sociedad, sino que sea un espacio abierto, que pueda ser algo así como una fábrica de conocimientos de la que pueda participar la gente y en definitiva de la que podamos beneficiarnos el conjunto de las personas, no solo aquellos que participan directamente en la universidad, estudiantes, profesores, profesionales en general del ámbito educativo. Y la última de las conclusiones pues es desde luego la plena disposición por parte del área para hacer todo cuanto esté en nuestras manos para que el trabajo que están haciendo desde la Asamblea de Madrid pueda llegar a los municipios y desde luego que me parece que esto es un punto de partida súper interesante y animar a Edu a que siga haciendo su gira por
por Madrid, porque creo que es lo que necesitamos, que la gente conozca cuál es el contenido de la LEMES y que sepan qué posibilidades tenemos para revertirla. Y nada, te dejo la palabra. Muchas gracias. O sea, pues sí, había un vasito de agua por ahí porque tengo la garganta súper mal y no sé si podemos coger ahí. Bueno, por otro lado tenemos a Edu, que es diputado en la Asamblea por parte de Podemos en la Comunidad de Madrid y responsable de la universidad dentro de nuestro partido. Y además, bueno, por pura empatía, también es estudiante de filosofía, entonces, Sí. bueno, ex estudiante de filosofía. Ya terminé, pero vamos, que sigo siendo como de la casa porque nunca se termina de ser estudiante de filosofía. Bueno, pues agradezco mucho la invitación, agradezco mucho que hayáis montado este acto porque nos está ocurriendo una cosa, que es que yo estoy acudiendo a todas las partes, todos los sitios a donde me llaman, pero no siempre es fácil llegar a todas partes, ¿no? Acceder, ¿no? Tener el contacto adecuado, donde hay gente que realmente le interesa este tema, porque desgraciadamente, aunque yo creo que es un tema muy relevante, como ha explicado Pablo y la compañera, pues aún así hay mucha gente que desconoce actualmente que esta ley está en marcha, que estos planes del gobierno de Cifuentes pues están a la vuelta de la esquina, y en realidad venimos de un proceso muy largo en el que hemos intentado hacer mucho trabajo de estudio en un texto, en un proyecto bastante farragoso y bastante técnico, que no es fácil de explicar a los estudiantes, como cuando dices, es que te han subido las tasas 400 euros, pues eso lo entiende muy fácil todo el mundo. Cuando estamos hablando de una reforma que, para que os hagáis una idea, yo creo que es o sea, transforma o avanza en muchos de los planes neoliberales que el Partido Popular ha tenido sobre la universidad, pero que lo hace dentro de los márgenes que tiene una ley autonómica, que recordemos que tiene un techo competencial con respecto a la ley estatal de universidades, que le marca un poco pues, algunas dificultades también para hacer todo lo que les gustaría hacer, ¿no? Entonces, las cosas están muy cargadas de ambigüedades, están muy cargadas de letra pequeña, están muy cargadas de reglamentos posteriores que se harán a partir de la ley y que vienen apuntados en la ley, pero que a día de hoy no tenemos en concreto el contenido de lo que serán, ¿no? Entonces, bueno, como ha explicado Pablo, este proyecto surge ya hace 1 año y medio, sale primero con un documento de ideas muy general, que tiene muchos brindis al sol y poco contenido concreto, pero tarda mucho en aparecer el primer borrador articulado ya con forma de ley, con el que podemos empezar a ver qué es realmente la LEMES. Cuando recibimos ese borrador, nosotros nos quedamos bastante aterrados porque confirma todas las peores sospechas que teníamos para el proyecto, pero no nos pasa solo a nosotros. Afortunadamente esto despierta, pues como os he explicado, los sindicatos están radicalmente en contra, los 6 representantes de las 6 universidades públicas se manifiestan claramente en contra, también por los tiempos, por el mecanismo por el que se había elaborado el documento, etc. Los 6 rectores de las 6 universidades públicas sacan un comunicado muy duro, con un documento de valoración muy duro, en el que critican todas las líneas maestras del proyecto. Y esto, bueno, pues es y sobre todo luego también hay muchas asociaciones de base, movimiento estudiantil, profesores a título individual, que intentan articular una cierta respuesta en la medida de las posibilidades que el movimiento estudiantil ahora tiene, que también es verdad que está en un momento un poco quizás más bajo que en otras épocas, ¿no? Como también hacías referencia tú a las movilizaciones anticoloniales. Desgraciadamente la situación actualmente no hay el mismo tejido estudiantil en este momento que había entonces, yo creo, y creo que es una tarea urgente intentar recomponerlo, porque ojalá tuviéramos de verdad un tejido fuerte que hiciera frente no solo a estas reformas, sino que fuera un actor político decisivo en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, que siempre lo ha sido, yo creo, y a veces más bajo, a veces más alto. Ahora quizás estamos en un momento un poco más bajo, pero eso no significa que no haya que preparar que se recomponga lo antes posible, ¿no? Y en cualquier caso, cuando la ley, este proyecto, en este primer borrador obtiene toda esa respuesta negativa, nos vamos justo antes del verano. Nosotros, bueno, en la institución también intentamos hacer bastante presión, con intervenciones, con todas las reuniones que podíamos, y
también con campaña pública que intentamos montar por medio de una plataforma que nos costó mucho constituir, pero que consiguió aunar a gente bastante diversa. Y justo antes del verano, yo creo que la ley se encuentra en un punto crítico. Yo creo que la ley se encuentra muy arrinconada y que el gobierno lo sabe. Cifuentes, a día de hoy hay una realidad, y es que Cifuentes no es el Partido Popular de Esperanza Aguirre, que tenía 72 diputados y podía permitirse hacer lo que le diera la gana en cualquier momento. O sea, ellos actualmente tienen mayoría con Ciudadanos, e incluso con Ciudadanos solamente tienen un diputado de diferencia. Entonces el gobierno de Cifuentes no solamente es que haya tenido que hacer una operación de marketing para modernizarse, es que también son conscientes de que tienen una debilidad social a la que el PP en la Comunidad de Madrid no se había enfrentado durante mucho tiempo. Entonces, en los años de Esperanza Aguirre y Lucía Figar, pues a los rectores de las universidades o a la comunidad universitaria la ninguneaban todo lo que querían y más porque se sentían totalmente fuertes. Y para que nos hagamos una idea, en nuestra comunidad ocurrían cosas como que los rectores, como que Lucía Figar se sentaba con los rectores en el reservado de un hotel, con cada uno de los rectores, y en una servilleta de papel les escribía el presupuesto que iban a tener, se lo pasaba así por la mesa y le decía, ¿qué te parece? ¿Os gusta el presupuesto? Bueno, pues si no, a llorar a vuestra casa. Es decir, era un comportamiento completamente arbitrario, en el que no había ningún tipo de plan estable de financiación para las universidades, y esa es la época también de los mayores recortes que han sufrido nuestras universidades, que hasta en Madrid ha sido salvaje. O sea, nuestras universidades realmente han sido estranguladas económicamente, cientos de millones de euros que han perdido, en muchos casos incumpliendo contratos que tenían firmados, convenios con la Comunidad de Madrid, y que ahora los jueces están dando la razón y obligando a la Comunidad de Madrid a devolver bastantes millones de euros en sentencias. De hecho, este año han tenido que devolver un montón de dinero que hoy ha sido muy divertido la ejecución de presupuestos porque no sabemos de dónde han sacado ese dinero. Y muchos nos tememos que lo han tenido que sacar de otras partidas educativas que eran perfectamente necesarias, y yo, o sea, bueno, no me quiero extender en esta parte, pero ha sido realmente bastante inquietante. Yo creo que la ley, como os digo, se encontraba en un punto crítico, arrinconada. ¿Qué es lo que ocurre, en mi opinión? Que Cifuentes necesita tener proyectos estrella para la Comunidad de Madrid en esta legislatura. Necesita tener emblemas de su mandato, porque igual que Esperanza Aguirre tenía los hospitales, que aunque luego estuvieran vacíos y aunque luego hubiera corrupción en la construcción de los hospitales, ella decía que inauguraba hospitales, ¿no? Y igual que Gallardón hacía carreteras y luego tenían miles y miles de millones de sobrecostes y había también corrupción, pero tenía el símbolo de las carreteras, pues Cifuentes necesita símbolos, porque su gobierno ha estado muy vacío durante los últimos años. Ha tenido un par de cosas que a lo mejor alguien recuerda, pero nada tan fuerte. Entonces ella, por ejemplo, el pacto educativo es una cosa que a ella le resultaría fundamental sacar adelante en esta legislatura, y no van bien para ello, de hecho van muy mal. Y en la ley de universidades, pues ha sido anunciada durante toda la legislatura como uno de los grandes retos que se marcaba el gobierno de Cifuentes. En ese sentido, yo creo que ella no le importa tanto el contenido concreto de la ley, a ella personalmente, le importa que la ley salga adelante. Entonces llama a su consejería y le dice, mira, os vais a sentar con los rectores y vais a negociar lo que tengáis que negociar, porque la ley actualmente se ha llevado una oposición muy fuerte, pero yo necesito que esta ley salga adelante, aunque sea renunciando a cosas que para nosotros hasta ahora eran fundamentales. Y eso ha servido para que el nuevo borrador que hemos conocido después de verano haya renunciado a cosas bastante importantes que se habían marcado en el primer borrador, y yo creo que esto es una victoria. O sea, creo que hay que celebrar que gracias a la presión que se ha ejercido en los meses del curso pasado, tanto por los rectores, pero pues, por la comunidad universitaria, por los sindicatos, por los grupos de la oposición, por todo el trabajo colectivo que se ha hecho para intentar denunciar los puntos más negativos, se ha conseguido que algunas de las cosas más graves se hayan echado para atrás. Entonces, bueno, eso quiere decir que ya estamos tranquilos y que la ley que ya ha pasado lo peor, que nos hemos librado de una ley que era muy preocupante. Pues no, evidentemente la ley sigue teniendo un espíritu y una serie de medidas que nos parecen completamente criticables y que no compartimos en absoluto, ¿no? Y por eso precisamente estamos trabajando. Estamos trabajando en cómo planteamos alternativas y cómo planteamos una oposición a esa ley. Yo os quería poner algunos ejemplos de cosas que estaban y han quitado, y de cosas que siguen estando o que están incluso peor y que desgraciadamente vamos a tener que seguir peleando.
Por ejemplo, la ley de universidades se marcaba como uno de sus objetivos una cosa que lleva siendo muy vieja en la lucha universitaria, que es reformar la gobernanza universitaria por completo, ¿no? Ellos, ya en los tiempos en los que estábamos tú y yo en el movimiento estudiantil, se hablaba de Estrategia Universidad 2015, que básicamente uno de los apartados que tenía era reformar el modelo de autogobierno de las universidades. Sabéis que las universidades tienen autonomía universitaria, según lo fija la Constitución española, tienen evidentemente sistemas de gobierno interno que son relativamente democráticos, todos siempre se podría mejorar mucho más y yo creo que el movimiento estudiantil hace bien en criticar y en intentar mejorar los sistemas de autogobierno de las universidades para que sean más democráticos, pero a día de hoy las universidades, pues el rector lo elige la comunidad universitaria, el rector se debe al claustro en principio y por tanto, bueno, pues se puede decir que la universidad se autogobierna, ¿no? en cierto sentido. La intención de la derecha durante todos estos años ha sido cargarse ese modelo, porque lo que a ellos les interesaba es que o bien la administración o bien las grandes empresas empezaran a controlar a las universidades directamente. Es decir, que el propio gobierno de la Comunidad de Madrid pudiera decidir o influir en la vida interna de las universidades. Por ejemplo, haciendo que los consejos sociales, que se supone que es el espacio, que fue un órgano muy polémico, pero que se creó hace unos años, un órgano que tiene que servir de puente entre la sociedad y la universidad, haciendo que ese órgano sea pilotado directamente por el gobierno, porque ellos nombran a los presidentes de esos consejos, y ese órgano pasa a tener como unas competencias brutales sobre la universidad, de tal manera que indirectamente el gobierno acaba controlando la universidad. Bueno, pues todas las páginas que trataban sobre consejos sociales y que iban orientadas en la vía de reforzar ese órgano que permita a la administración gobernar las universidades, las han tenido que tachar enteras. Y yo creo que eso es una victoria porque bueno, pues se ha preservado por ese lado la autonomía universitaria, ¿no? Algo que no sea, otra cosa que sí que se ha conseguido, por ejemplo, había una vía de financiación directa a las universidades privadas mediante un sistema de financiación por concurrencia competitiva, que esto es algo así como, imaginaros que yo doy 100 millones de euros, los pongo en una mesa y os digo, aquellas universidades que cumpláis con estos requisitos que yo os voy a poner, os vais a llevar el dinero que he puesto encima de la mesa. Y yo voy a evaluar cuál de vosotros es el que mejor se ha adaptado a esos objetivos que yo me he marcado, ¿no? Bueno, pues en el anterior borrador de la ley, el gobierno de Cifuentes decía explícitamente que las universidades privadas podían concurrir a ese dinero, con lo cual era dinero público que si yo hago un concurso con unos requisitos adecuados que se parezcan sospechosamente a tal universidad privada que resulta que encima es de un amigo mío, pues ese dinero acaba en manos del bolsillo de esas entidades privadas que están haciendo negocio con la educación de los madrileños. Bueno, pues eso lo han tenido también que quitar del borrador y yo creo que ha sido otra victoria del proceso que estamos llevando. Pero hay muchas cosas que, como os decía, continúan en el proceso, ¿no? En el proyecto nuevo. Bueno, una ha sido lo que se ha mencionado, los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas. Creo que esto es muy importante porque actualmente no hay una ley que fije cuáles son esos requisitos, de tal manera que por distintas circunstancias la Comunidad de Madrid está frenando la aparición de nuevas universidades privadas en la Comunidad de Madrid. No les estaban diciendo, mira, no tenemos unos requisitos, cuando tengamos los requisitos establecidos de manera formal, vienes y si cumples con ellos te autorizamos para que seas universidad privada. ¿Cuál es el problema? Que si yo fijo unos requisitos muy bajitos, por el cual reuniendo 4 características ya te permito llamarte universidad y te permito operar en la región, pues evidentemente al día siguiente de que yo establezca esos requisitos me van a venir 5, 6, 7 universidades que están intentando abrir en nuestra región que no cumplen con los principios que nosotros creemos que tiene que cumplir una universidad, que no es simplemente que sea
o sea, que tiene que tener unas características pues, de investigación, de docencia interdisciplinar, que no esté basada solamente en un área concreta del conocimiento, sino que, bueno, pues que comporte un proyecto entero de universidad. No a cualquier cosa se le puede llamar universidad. Mire usted quiere abrir una escuela de diseño, me parece muy bien, pero a lo mejor a eso no le llamamos universidad, es una escuela privada de diseño, pero eso no expide unos títulos equivalentes a los que tendría que expedir la universidad, que es una cosa a la que le concedemos un cierto valor social y que yo creo que la pública actualmente sí cumple con los requisitos de esto, pero hay muchas privadas que intentan hacer pasar por título universitario cosas que en el fondo están muy devaluadas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que va a haber si no se consiguen elevar los requisitos, va a haber una multiplicación en el cual, si ahora mismo tenemos 9 universidades privadas en la Comunidad de Madrid aproximadamente, según lo que cuentes como universidad de uno, podríamos pasar a tener 15 o 16 en apenas unos pocos años. Entonces, esto es una cosa que está despertando muchas críticas. Otro aspecto fundamental, el de la financiación por objetivos, es verdad. O sea, yo creo que Pablo lo ha explicado muy bien. Yo creo que la financiación por objetivos, por un lado, socava la autonomía universitaria, porque, que es el principio que os decía antes, ¿no? De independencia, de autogobierno, por el cual la universidad tendría que, en función de criterios académicos, científicos, de investigación, decidir cómo orienta su actividad, ¿no? Pues en lugar de eso, si yo soy el que fija los objetivos con los cuales tú vas a obtener el dinero, estoy interviniendo en la vida económica, política, social y académica de la universidad, ¿no? Entonces, el problema es que la financiación por objetivos marca una orientación desde fuera a la universidad. Y eso es el primer momento. En segundo lugar, efectivamente, genera desigualdad entre las universidades. Porque incluso si estuviéramos de acuerdo en cuáles son los objetivos que tienen que perseguir, si yo premio al que lo hace mejor y voy dejando tirado al que tiene más dificultades, pues efectivamente se genera una universidad a dos velocidades en la que tienes universidades de primera y universidades de segundas, universidades de élites y universidades para precarios, universidades a dos velocidades en el fondo, ¿no? Y eso a mí nos parece que es una lógica nefasta, pero todo esto además en un contexto en el que tener en cuenta que, como os he dicho, la universidad ha sufrido un recorte brutal. Entonces, si tú una universidad, la universidad le has quitado 200 millones de euros en los últimos años de presupuesto y la has dejado tiritando, que en algunos casos no tienen dinero ni para encender la calefacción de las facultades, evidentemente van a estar absolutamente desesperadas por lograr el poquito extra de dinero que la Comunidad de Madrid les ofrezca. ¿Cuál es esa orientación? ¿Cuáles son esos objetivos que persigue la financiación por objetivos del Partido Popular? Porque ellos lo marcan, ellos lo dicen. Ellos dicen, o sea, tú puedes medir los objetivos con respecto a muchos baremos. Podrías decir, pues, un objetivo es que se publiquen muchas tesis doctorales. Bueno, esto me lo acabo de inventar. ¿No? Pero no es ese objetivo. El objetivo que se marcan son cosas como internacionalización, que es una palabra que les fascina y que luego en realidad tiene muy poco contenido, pero luego, bueno, pues ellos harán unos mecanismos, unos baremos para medir en función de unos rankings qué universidades se llevan más y se llevan menos, ¿no? Imbricación con el tejido empresarial. Bueno, pues eso hará que se lleven más dinero aquellas universidades que demuestren que tienen más contacto con las grandes empresas. Bueno, pues a lo mejor eso hace que, por ejemplo, pues, todas las carreras de humanidades pues, se encuentren en una situación para el cual ya no sea rentable para los rectores proteger ese tipo de carreras porque no consiguen atraer empresas y, por tanto, cumplir con los objetivos que está marcando la Comunidad de Madrid, ¿no? Y yo lo que me pregunto es, bueno, hombre, puestos a perseguir objetivos de ese tipo, ¿por qué no se podría pensar en otro tipo de objetivos? ¿Por qué no, puestos a hacer contratos programa, que nosotros es una cosa con lo que digo es que estamos en contra de ese modelo de financiación por objetivos, pero incluso si habláramos de hacer financiación por objetivos, ¿por qué no hacer financiación por objetivos para implementar planes de igualdad de género en las universidades y que las universidades hicieran los deberes con respecto a la desigualdad de género y el techo de cristal que impide que, por mucho que las mujeres publiquen el mismo número de tesis que los hombres, sin embargo luego lleguen a catedráticas muchísimo menos, ¿no?
pues a lo mejor a lo mejor se podría premiar ese tipo de cosas en lugar de premiar el tipo de cosas que ellos quieren favorecer, ¿no? O, por ejemplo, solucionar los problemas endémicos de precariedad de nuestro profesorado. Hay un problema con la precariedad del profesorado que es el siguiente. Como ha habido unos recortes brutales en los últimos años en la universidad, las universidades han tenido que inventarse fórmulas para evitar despedir personal y para conseguir sostener sus plantillas de una manera muy artificial. Entonces eso ha hecho que, por ejemplo, en la Universidad Complutense haya lo que se conoce como falsos asociados a punta pala, que son profesores que tienen una figura contractual que no puedo explicar ahora mismo los detalles porque no me voy de tiempo, pero que son unas condiciones por las cuales es que prácticamente están cobrando entre 300 euros al mes por dar clases como un profesor cualquiera. Es una cosa que es que hay algunos profesores que por la lejanía de donde viven es que casi no les sale a cuenta venir a trabajar. Y hay casos, es que estos casos no hay ni uno ni dos, en algunas universidades son endémicos realmente, ¿no? Y claro, cuando tú hablas con un rector y le dices, hombre, pero ¿cómo es posible que tengáis esto así? Te dicen, claro, si a mí me ponen la tasa de reposición como la hemos tenido y por tanto no puedo contratar personal, si a mí me han recortado el presupuesto como me lo han recortado, no hemos podido hacer absolutamente nada más que esto para intentar salvar a los profesores. Y cuando hablas con la Comunidad de Madrid y le dices, oye, usted tiene un montón de profesores precarios, te dicen, bueno, es que el que decide cómo se contrata, a quién se contrata y en qué condiciones laborales tienen los profesores son las universidades, no es la Comunidad de Madrid. Con lo cual se tiran la pelota de un lado a otro y no hay manera de resolver el problema de la precariedad de los profesores. Pues yo me pregunto, ¿por qué no hacer un plan de estabilización para el profesorado en el cual se persigan se den un dinero específicamente para resolver este problema, ¿no? Y yo sé que esto es una cosa polémica porque tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a utilizar este tipo de herramienta, a pesar de que yo creo que la financiación por objetivos no es nuestro modelo, en ningún caso. O sea, que yo creo que la financiación tiene que ser una financiación suficiente para cubrir con todo lo que requiere el derecho a la educación pública en la Comunidad de Madrid. Y eso tiene que ser una financiación muy superior a la actual porque sencillamente es que hace unos años eran 200 millones más y han pasado, las necesidades no han cambiado, sino que probablemente han aumentado y aún así, y las universidades están en una situación de precariedad brutal, ¿no? Hay otros temas bastante fundamentales. Hay alguna nueva figura de contratación un poco preocupante que tiene pinta de que sirve para meter a dedo a profesores en las universidades de una manera un poco, o sea, más que cuestionable, con una figura que se inventa que se llama profesor visitante distinguido. Hay un sistema de representación estudiantil completamente nefasto en el que es el consejero de educación el que preside el órgano que representa a los estudiantes y los estudiantes no tienen ninguna capacidad ni de hacer campañas propias, ni de hablar con la prensa en nombre de los estudiantes, ni de convocar sus propias reuniones de su órgano, ni de... o sea, no tienen ningún tipo de independencia para hacer la tarea que se les encomienda, que es representar a los estudiantes. Sencillamente es un órgano en el que el consejero se rodea de 4 o 5 estudiantes, de 6 estudiantes, y básicamente se arroga la representación que tendrían que ejercer ellos de manera autónoma, ¿no? Y luego hay un tema que yo creo que es fundamental y que no podemos dejar de decir y que a mí me parece en realidad casi lo más importante. En una ley que va a ser el primer marco legal autonómico en materia de universidad que va a tener la Comunidad de Madrid si se llega a aprobar. No hay prácticamente, en el anterior borrador no había ninguna y ahora hay un poquito, pero vamos, por puro compromiso porque recibieron muchas críticas. No hay ni una palabra prácticamente de tasas, no hay ni una palabra prácticamente de becas, no hay ni una palabra prácticamente sobre igualdad de género, no hay ni una palabra prácticamente sobre precariedad del profesorado. Es decir, hay los grandes retos que tendría la universidad para ser realmente un lugar digno están completamente obviados de la ley. Nosotros estamos trabajando en una enmienda a la totalidad y estamos trabajando además en una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Eso significa que estamos intentando hacer nuestra propia ley, mostrar lo que sería nuestro modelo de una ley posible autonómica para la Comunidad de Madrid. Es verdad que yo creo que es arriesgado porque tenemos poco tiempo, ellos han contado con 1 año y medio y nosotros vamos a contar con un plazo muy cortito de tiempo para presentar esa enmienda,
pero estamos intentando, con mucho cuidado, construir ese boceto, que evidentemente intentaremos que sea lo más sólido, lo más riguroso posible, pero que evidentemente sería en todo caso solamente un punto de partida para lo que tendría que llegar a ser una verdadera ley nuestra, que se corresponda con un proyecto nuestro, porque implicaría un diálogo con todos los actores y con toda la comunidad muchísimo mayor del que nosotros vamos a poder hacer en este momento. Aún así, estamos convocando reuniones abiertas a las que os invito a participar. Luego os puedo decir exactamente la convocatoria que vamos a hacer para la semana que viene, pero estamos intentando reunir a la gente para debatir, ¿no? Y reunirnos con todos los actores para debatir en qué tendría que consistir esta ley. Y ahí queremos trabajar propuestas concretas que incidan en esos puntos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha obviado. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos hacer un sistema de garantía de acceso a la educación, de becas y ayudas, que por ejemplo incluya, fijado por ley, un sistema de becas salario, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos becas muy pocas. La Comunidad de Madrid apuesta fundamentalmente por las becas de excelencia, dedica más del doble a becas de excelencia que a becas por cuestiones socioeconómicas o para intentar asegurar la igualdad de oportunidades. Y nosotros, bueno, a lo mejor tienen que seguir existiendo las becas de excelencia, pero creemos que lo que hay que avanzar de verdad es en generar becas que aseguren que todos esos estudiantes que tienen problemas para pagar la matrícula, que tienen que trabajar en curros precarios a la vez que estudian y por tanto están en franca desigualdad con otros estudiantes que pueden estudiar a tiempo completo y sin las limitaciones que te impone estar trabajando al mismo tiempo. Ahí está el reto, ¿no? En incidir en ese tema. Y no es imposible, porque hay otras comunidades autónomas donde están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana dedican en gasto por alumno 9 veces más a este tipo de becas de lo que se dedica a la Comunidad de Madrid. Y además son becas salario. Esto significa que no solamente sirven para pagar la matrícula, sirven para pagar también la manutención y la vida de los estudiantes, quizás no de forma completa, pero sí en una parte importante. Precisamente por lo que comentaba anteriormente, el problema de los estudiantes no solamente es poder pagar la matrícula, es luego poder hacer frente a los gastos que implica estar estudiando en lugar de estar teniendo que trabajar para ganarte la vida, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tendríamos que apostar por un modelo de becas salario, y es perfectamente posible, con unos recursos parecidos a los que se están dedicando actualmente. Lo que pasa es que ahora se dedican todo a becas de excelencia y ahora podríamos, yo creo que hay que aumentarlas, pero además es que con los que ya hay se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Becas salario, que yo creo que serían un salto importante. O las tasas universitarias. Ellos están presumiendo de que han subido las tasas, han bajado las tasas un 30% en lo que va de legislatura. Un 20% en grado y un 30% en máster. Y es verdad que es un dinero que se nota, un 20 y un 30%. Pero claro, es que venimos de una subida que era el 65% en grado y más del 100% según los másteres y mucho más en otros casos. Claro, sobre esos porcentajes bajas, y claro, se nota mucho, pero es que vosotros sabéis, es el ministerio el que fija la horquilla en la que luego las comunidades autónomas deciden dónde están las tasas. Bueno, pues la Comunidad de Madrid siempre se ha colocado en el tramo más alto de la horquilla. Si el ministerio decía que las tasas tenían que ser entre 20 y 100, Esperanza Aguirre siempre se encargaba de que fueran 98 o 99 o 100, o sea, siempre en el tramo más alto de lo que fijaba el ministerio. En Madrid eso ha hecho que Madrid sea la segunda región de España que tiene las tasas más altas, solo superado por Cataluña, que en esto precisamente resulta que el gobierno de la Generalitat y el de Madrid no se diferenciaban tanto, ambos eran especialistas en subir las tasas, ¿no? La misma política neoliberal, la misma política agresiva contra la educación pública la llevaban el gobierno de la Generalitat y el gobierno de Madrid, ¿no? Y bueno, nosotros decimos, joder, ¿por qué no incidir en la ley en el tema de las tasas? ¿Por qué no hacer un sistema más justo para el cobro de las tasas? ¿Por qué no, es verdad que por ley no puedes bajarlo sin más, porque tú no puedes en la ley, como esa horquilla de las que os hablaba, la fija el ministerio, tú no puedes poner que las tasas sean gratuitas directamente, ¿no? Pero puedes encontrar una fórmula legislativa para que, por ejemplo, el cobro de tasas en nuestra universidad, y estamos viendo jurídicamente cómo se puede hacer, pero que haya un pago progresivo.
igual que los impuestos, es decir, que pague más el que más tiene, o que tenga más bonificación aquellos estudiantes que tienen más dificultades económicas, y por tanto que las tasas finales sean más bajas para esas personas, ¿no? Y no es simplemente una beca, sino es un sistema por el cual a lo mejor quien tiene mucho dinero pagará un poquito más de lo que paga ahora, y quien tiene menos pagará menos, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que evidentemente son objeto de reflexión para una ley de universidades que tendría que tocar aspectos centrales de la vida universitaria, y que en la LEMES están ausentes. O sea, es que no se tocan por ninguna parte. Y nosotros lo que queremos es incidir en esa oportunidad perdida y decir, nosotros vamos a intentar plantear alternativas a las medidas que no nos gustan de esa ley, pero también propuestas para rellenar los huecos, los vacíos que existen en el proyecto. No me voy a enrollar más porque ya me estoy alargando muchísimo, pero voy a decir lo último. ¿En qué punto estamos actualmente? Nosotros ahora tenemos un plazo muy corto para plantear estas enmiendas, entonces estamos trabajando contra reloj en tener esas propuestas sobre la mesa. Cuando podamos las presentaremos de una manera lo más abierta posible, intentaremos hacer una campaña para presentar este proyecto del que os he adelantado algunas líneas, ¿no? Y intentaremos defenderlo en la asamblea. Intentaremos defender en la asamblea este proyecto, sabiendo que muy probablemente Ciudadanos se va a poner del lado del Partido Popular y el proyecto no va a salir adelante nuestra enmienda a la totalidad, lo que sería nuestro texto, ¿no? Pero bueno, creo que habremos sentado las bases de cara a 2019, se haya aprobado o no se haya aprobado la LEMES. Si hemos conseguido que la LEMES no se apruebe para el final de la legislatura, pues tendremos un texto de lo que sería una ley, que para nosotros sería una buena ley de universidades, o un punto de partida para hablar de una buena ley de universidades. Y si se ha llegado a aprobar la LEMES, contra lo que nosotros esperamos, lo que a nosotros nos gustaría, pues tendremos un proyecto de reforma para esa ley, para 2019. Tendremos un proyecto para llevar en el programa de 2019 de Podemos una reforma que cambie y que restituya todos los problemas que va a generar esta ley del espacio madrileño de enseñanza superior que quiere aprobar el partido de Cifuentes. Y entonces es un trabajo político que nos parece que es rentable, o sea, que no vamos a escribir una ley para que nos la tumben y la tiremos a la basura, o sea, vamos a escribir una ley porque con eso vamos a intentar sentar las bases de cómo se pueda cambiar en el futuro, ¿no? Incluso si por unos meses consiguen que se apruebe lo que queda de legislatura. Pero lo que es verdad es que en la Asamblea hay una cosa que es una constante desde el principio, y es que nosotros, como diputados, estamos increíblemente solos para cualquier cosa que planteemos, si no conseguimos generar y si no conseguimos trabajar fuera de verdad pues una fuerza social, un interés real por parte de gente que no somos los que estamos ahí todo el día metidos, sino que permee realmente en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros hemos intentado, ya digo, estamos en contacto con muchas asociaciones a través de una plataforma que intentamos montar y que os mencionaba antes, pero que tiene muchas dificultades en este momento de operatividad, de tiempos, la gente pues tiene exámenes, es complicado, pero estamos intentando generar ese caldo de cultivo para plantar cara a la ley. Y de hecho yo sé que los estudiantes y mucha gente que está ahí echando horas están planteando campañas, están planteando posibles movilizaciones, están planteando pues agitación en las redes sociales, están poniendo mesas en las facultades, y nosotros estamos intentando, pues en la medida de nuestras posibilidades, acompañarles y darles toda la cobertura y sobre todo ese diálogo entre lo que nosotros podemos hacer en la asamblea y en ese sentido nosotros tenemos compañeros que son pues, de Juventud Morada o que son de Podemos, pero que están interesados en esto y colaboraban con el área de universidad el año pasado, o hay algunos compañeros que están colaborando con nosotros en todos los temas que tienen que ver con la LEMES y participando de espacios colectivos más amplios, y yo os invito a todos los que tengáis interés a que participéis también vosotros, y que estamos abiertos sobre todo a reunir a manos, a reunir gente que tenga ganas de verdad de ver cómo, de ser ingeniosos y de pensar creativamente cómo podemos hacer para construir una cierta oposición a esta ley, que si bien ahora mismo parece que solamente se habla de Cataluña,
pues está a la vuelta de la esquina, va a entrar está ya en tramitación y por tanto el reloj está en marcha para que se cumplan los plazos y sea finalmente aprobada, pero que no puede ser aprobada sin que haya, sin que mucha gente haya expresado lo que es. Yo creo que es un clamor por parte de mucha gente que, aunque no esté siendo muy ruidoso, pero que coinciden que esta ley no es la que necesita.